Ofrece Pulso Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La guerra de Ucrania está entrando en una fase crítica en la que las grandes potencias están ya intentando imponer sus condiciones, mientras el reloj corre claramente en contra de los intereses de Kiev. Las verdaderas batallas ahora mismo nos están librando, aunque siga habiendo muerte lamentablemente en el este del país. Se libran en salas, lejos de los cañones, en algunos casos lejos de los micrófonos, aunque en otros no, porque incluso se llegan a filtrar conversaciones privadas que atañen al futuro de ese país. En Moscú, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, reunido, ya saben, 5 horas con el mismísimo Vladimir Putin, en un encuentro que el Kremlin describió como constructivo, sin avances decisivos, con dimes y diretes, ha rechazado todo el plan, no, algunas cosas nos valen, pero en cualquier caso reuniéndose de forma bilateral y reuniéndose de forma parcial, no en una mesa tripartita, no en una mesa cara a cara los concernidos con el mediador. A todo esto hay más partes, porque tenemos en Bruselas la delegación ucraniana encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad y el jefe del Estado Mayor, pretendiendo coordinar a los aliados europeos para una postura común antes de viajar a Washington, donde de nuevo emisarios de Trump discuten términos para un posible acuerdo en esta compleja negociación a tantas bandas, tan asimétrica, en el que parece que hay una parte claramente débil, una indiferente, una que no importa nada, que es la Unión Europea, a pesar de pagar y de soltar dinero de forma reiterada. Pero la débil es Ucrania, no tiene las cartas en su poder, ni siquiera está sentada en la mesa principal, y eso es evidente que cuando tienen el 20% casi de tu territorio controlado por los soldados de otro país, pues es un verdadero problema. El Kremlin incluso lo dejaba claro a través de su portavoz, de Dmitry Peskov. En los encuentros con Putin ha habido intercambio de opiniones, algunas cosas aceptadas, otras cosas rechazadas, en lo normal, en un proceso de búsqueda de compromisos. Lo que no es normal es meter tus tropas en otro país y pretender quedártelo, o pretender quedarte y consolidar esos logros alcanzados simplemente por la mediación de la fuerza. Pero es evidente que Rusia no está dispuesta ni mucho menos a ceder con las peticiones de Ucrania, ¿no? Esa devolución a su integridad anterior de todo el territorio no pasa por la imaginación del Kremlin de ninguna manera. No habrá una devolución de lo conquistado, ni mucho menos. Por eso, la retirada ucraniana del Donbass y el reconocimiento de anexiones territoriales son dos elementos que no parece que ni Trump ni ningún otro emisario vayan a conseguir quitar de la cabeza de Putin. Witkoff, lo sabemos, es un magnate inmobiliario sin experiencia diplomática previa y ha convertido las negociaciones al final en un ejercicio de presión sobre el débil, el que es más fácil que ceda. La alternativa no es la victoria, es o una derrota más dolorosa, o una pérdida de territorio o mayor pérdida de territorio. Y sabemos que el tiempo no juega a favor de Kiev precisamente, y que además se van sumando elementos como la fatiga que cunde en general en los países occidentales, cada vez más evidente. Para Zelensky se presenta un dilema complejo. Su país no puede resistir indefinidamente sin apoyo occidental, pero aceptar las condiciones rusas, desde luego, supone la pérdida de la soberanía de facto, supone convertirse en un títere, en una marioneta, en un satélite, que es lo que, en el fondo, pretendía desde el principio Moscú. La estrategia de Kiev ahora mismo pasa por intentar resistir en el frente, mantener una cohesión interna cada vez más compleja, también con las polémicas de corrupción que le vienen sacudiendo, y esperar a que la situación internacional cambie en una u otra medida. Pero es evidente que el reloj avanza en contra de sus intereses y que Rusia no tiene ninguna prisa. Katia Kallas
Kallas, la alta representante de política exterior de la Unión Europea, aseguró que para que un plan funcione, un plan de paz en Ucrania, es necesario que los ucranianos y los europeos lo acepten. Pero parece evidente que ni siquiera los europeos saben muy bien lo que quieren, o por lo menos no hay unanimidad, no hay consenso. Tenemos una división clara entre países como Polonia o los bálticos, que exigen línea dura contra Rusia porque son los más afectados por su cercanía al oso ruso y a su talante agresivo. Otros como Hungría o Eslovaquia, también en la órbita, antiguos países satélites del Pacto de Varsovia, pero mucho más dependientes en materia energética y más cercanos, por lo menos de forma pragmática, no sé si ideológicamente, Robert Fico y Víctor Orbán a Vladimir Putin, pues abogan por un acuerdo rápido, y por eso la Unión Europea carece de una política común. Pero lo que está en juego en Ucrania no es solo el futuro de un país, es el tipo de mundo en el que viviremos. Si el plan que se negocia entre Vítkov y Putin se impone, claramente inspirado por la propia Rusia, vamos a estar ante una nueva situación similar a la que se dio en Yalta, donde las potencias poderosas dirimieron el futuro de tantas y tantas naciones pequeñas y menos poderosas. Al final, sabemos que eso no generó más que muchas décadas de complicaciones para Ucrania. Esto, desde luego, significaría la pérdida de su independencia de facto. Sería un estado vasallo de Rusia, sin capacidad para decidir su propio futuro. Para Europa, supondría el fin de su ambición de ser un actor geopolítico fundamental. Sería poco más que un secundario en un orden dominado por Estados Unidos, Rusia y China. Es importante apretar aquí, intentar convencer a Trump de que presione más a Putin, porque, como dijo una vez el historiador Timothy Snyder, la paz sin justicia no es paz, es apenas el intervalo entre dos guerras. En Ucrania, además, el intervalo parece que podría ser extremadamente corto. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. Acoger cambia vidas. El acogimiento familiar nos permite acompañar, cuidar y ofrecer un hogar a menores que necesitan una familia durante un tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo, con programas de acogida permanente o temporal, para un curso escolar, vacaciones o durante los fines de semana. Además, contamos con ayudas para las familias de acogida. Infórmate y empieza a cambiar vidas, la suya y la tuya. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La Comunidad de Madrid pone en marcha el Plan Renove 2025 de electrodomésticos, con ayudas de hasta 300 euros para la sustitución de cada electrodoméstico antiguo. Así mejoras la eficiencia de tu hogar y reduces el importe de tu factura, hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Comunidad de Madrid. Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. Sintonizan Radio Intereconomía. ¿Tienes tos, fiebre leve o malestar? La primera atención empieza en ti. Hidrátate, descansa y cuídate en casa. La primera atención empieza en ti, pero nunca estás solo. Si los síntomas empeoran o perteneces a un grupo vulnerable, acude a tu centro de salud. En Atención Primaria estamos para ti. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Acto
Acto seguido afrontamos la cobertura en torno a la información geopolítica internacional. Primero, en forma de titulares, que elabora Blanca Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con el Kremlin, que niega haber rechazado el plan de paz de Trump para Ucrania. Algunas cosas, dice el portavoz del Kremlin, han sido aceptadas y otras rechazadas. Es un proceso normal, asegura Peskov, de búsqueda de compromisos. El portavoz de Putin asegura además que Rusia está dispuesta a reunirse con representantes de Estados Unidos las veces que haga falta para alcanzar un arreglo pacífico. Peskov también ha agradecido al presidente Trump su voluntad política para seguir buscando una solución al conflicto ucraniano. La OTAN celebra reunión en Bruselas. Ya asegura su secretario general Mark Rutte que mientras sigan las conversaciones de paz hay que mantener fuerte a Ucrania. Para Rutte lo importante es que el proceso de paz está en marcha. El secretario general de la Alianza Atlántica ha afirmado además que está en contacto constante con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y ha disculpado su ausencia hoy de la reunión ministerial en Bruselas. La Unión Europea acuerda dejar de importar gas natural de Rusia y eliminar gradualmente el petróleo. Los negociadores del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo han acordado que la Unión Europea detenga permanentemente sus importaciones de gas natural desde Rusia para finales de septiembre de 2027 y avance gradualmente a hacer lo propio con las de petróleo para acabar con ellas como tarde a finales de ese mismo año. El Parlamento Europeo ha precisado que las importaciones de gas natural licuado se acabarían como tarde el 31 de diciembre de 2026, mientras que las de gas de gasoducto finalizarían como muy tarde el 1 de noviembre de 2027. Trump vuelve a tensar la situación en el Caribe. Lo hace al insistir en que empezarán muy pronto los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano y sugerir la posibilidad de que también podría incluir a Colombia en las operaciones. La diáspora venezolana en Colombia y el equipo de la líder opositora María Corina Machado ha convocado en Bogotá la jornada Marcha por la Paz y la Libertad con el objetivo de visibilizar la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. La exalta representante exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, imputada por corrupción por un caso de fraude en los fondos europeos. La jefa de la diplomacia europea está entre los detenidos en una operación por el presunto fraude relacionado con una formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos. Los tres han sido imputados por fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. Continúa la incertidumbre en Honduras. País en el que aún se desconocen los resultados de las elecciones presidenciales, con un recuento muy ajustado entre los candidatos de la derecha y que lidera Salvador Nasrallah frente a Nasri Asfura, por el que el presidente estadounidense Donald Trump pidió el voto. Israel anuncia que reabrirá el cruce de Rafah para la salida de gazatíes a Egipto. En un comunicado oficial se especifica que la salida de los gazatíes a través del cruce de Rafah se facilitará mediante la coordinación con Egipto tras la aprobación de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea, de forma similar al mecanismo que funcionó en enero de 2025. Macron inicia visita de Estado a China. Visita en la que buscará soluciones a los desequilibrios comerciales tanto con Francia como con la Unión Europea, así como que Pekín oriente a Moscú hacia la paz en Ucrania. Ampliamos información, Blanca, a partir de ahora. El Kremlin niega que haya rechazado el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania en las negociaciones de 5 horas que sostuvieron anoche el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Según Dmitry Peskov, hubo un intercambio de opiniones y algunas cosas, dice, fueron aceptadas y otras rechazadas. El Kremlin asegura que las posiciones de ambas partes no están lejos y califica la reunión de ayer de útil, constructiva y sustanciosa. Estados Unidos también habla de avance en las negociaciones. Sobre la mesa en concreto la cuestión territorial respecto a la que Moscú exige la incondicional retirada ucraniana del Donbass, y todo ello tras una clara amenaza de Vladimir Putin a la vieja Europa. Pablo Llanone. Amenaza que cuanto menos tensaba las conversaciones que iban a tener lugar a continuación. Mientras Steve Witkoff daba vueltas por Moscú haciendo tiempo durante horas después de que Putin retrasase la reunión, el presidente ruso declaraba lo siguiente. Rusia no tiene intención de entrar en guerra con los países europeos, pero si Europa inicia una guerra, Rusia está preparada ahora mismo.
Decía, entre otras cosas, que si Europa iniciaba una guerra contra Rusia sería muy diferente que en el caso ucraniano. Con Ucrania ha sido, dice Putin, una guerra quirúrgica y cuidadosa, mientras que con Europa se llevaría a cabo una guerra en el sentido moderno de la palabra, es decir, sin miramientos. Podría alcanzarse el punto, ha dicho, en el que no quedase nadie por negociar. Con esto, Putin dejaba claro dos cosas. Por un lado, que no está dispuesto a aceptar los intentos de Europa de mediar en el acuerdo de paz con propuestas que, según el Kremlin, son tan inaceptables que solo demuestran que Bruselas está en el lado de la guerra. Por otro lado, calentaba el escenario para la reunión con la delegación estadounidense. ¿Qué pensaría el enviado especial Steve Witkoff cuando, mientras daba vueltas por Moscú para hacer tiempo, Putin hacía estas polémicas declaraciones? Pues bien, la reunión, que duró 5 horas, parece haber compensado ese mal queda diplomático que Putin tuvo con el enviado especial de Estados Unidos y que además suele tener. Según el asesor del presidente ruso, fue un intercambio de opiniones directo en el que se aceptaron cosas y otras, sin embargo, no. Asegura que se pudo discutir en detalle las perspectivas de los próximos pasos para la resolución a largo plazo de la crisis ucraniana, lo que incluiría el no rotundo de Moscú a ceder en las peticiones territoriales. Por su lado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha explicado que prefieren que las negociaciones se desarrollen en silencio. Una postura, asegura, compartida por la delegación estadounidense. Este muro de silencio, que mantiene a Europa al margen, para Europa podría, sin embargo, romperse hoy, ya que Zelensky ha anunciado que el jefe de la delegación ucraniana para las conversaciones de paz, así como el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, que se trata de Rustem Umerov, se va a reunir este miércoles en Bruselas, en la capital belga, con los asesores de seguridad nacional de varios países europeos. Está previsto que Umerov informe a sus colegas europeos sobre los contactos entre el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el presidente ruso, apuntando además a que ambos iniciarán posteriormente los preparativos para las próximas reuniones con el equipo del presidente estadounidense. Los avances en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia están hoy en el punto de mira de la cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN. De fondo está, como un rumor silencioso pero inevitablemente presente, la última amenaza de Putin a Europa. Durante el encuentro de hoy se abordará el acuerdo de paz sin el texto del borrador y con la notoria ausencia del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, mientras la Alianza Atlántica insiste en establecer garantías para la integridad territorial de Ucrania. Pablo. De esta manera, la OTAN hará caso omiso de la amenaza de Putin a Europa e insistirá en uno de los puntos que más enardece al Kremlin, es decir, las garantías de paz para Ucrania y el respeto a su soberanía territorial. De hecho, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha quitado peso a las amenazas de Putin, asegurando que no va a reaccionar a todo lo que el presidente ruso diga, a quien no parece tomar muy en serio en sus declaraciones. Por ello, hoy la alianza no comentará los comentarios de Putin, que son una amenaza directa a Europa, y se centrará en discutir los pasos dados por Estados Unidos y Rusia en los avances de las conversaciones, que Rutte dice conocer pese a ese muro de silencio levantado por los negociadores. Le alegra mucho que el presidente de Estados Unidos haya roto el estancamiento con Putin e iniciado todo este proceso de paz. Solo Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, dice, ha podido hacerlo, pero no quiere comentar cada paso. Habrá más pasos, dice, pero no me oirán comentar cada paso intermedio. Nos coordinamos, dice, estrechamente con los estadounidenses con lo que está sucediendo, pero, concluye, no comentaré cada paso. Pese a esta supuesta coordinación, la ausencia de Marco Rubio en la cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN levanta rumores. Al fin y al cabo, su rol como el alto diplomático invitado más cercano a las conversaciones de paz es fundamental. Al respecto, Mark Rutte se ha defendido diciendo que los equipos de la OTAN y el de Marco Rubio están en contacto constante. Yo mismo, dice, estoy en contacto constante con el secretario de Estado. Otro de los temas de la cumbre será el fortalecimiento de Ucrania mediante el envío de más ayuda y las negociaciones de puntos que deben ser respetados en las negociaciones de paz para dar garantías a Kiev. A la cumbre, por cierto, ha acudido el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, quien ha insistido en que Europa no aceptará ningún acuerdo que vulnere la soberanía territorial de Ucrania. Una guerra de agresión no puede tener premio porque Europa, nuestra seguridad, la seguridad euroatlántica, el mundo, sería más inseguro. El derecho internacional humanitario tiene que cumplirse en todo momento.
Finalmente, otro tema clave de este encuentro y sobre el que Álvarez no ha hablado en la rueda de prensa es el seguimiento de los objetivos acordados en la cumbre de La Haya el pasado verano, donde se acordó el aumento del gasto militar al 5% del PIB. Bruselas, inmune aparentemente a las amenazas de Vladimir Putin, ha acordado este miércoles que la Unión Europea detenga de forma permanente sus importaciones de gas natural desde Rusia para finales de septiembre de 2027 y avance gradualmente a hacer lo propio con las de petróleo para acabar con ellas como tarde a finales de ese mismo año. Estamos, dice Ursula von der Leyen, ante una nueva era, la del fin de la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Es, dice von der Leyen, un día histórico. El acuerdo alcanzado por los negociadores necesita aún el visto bueno formal del Pleno de la Eurocámara y de los 27 para ser formalmente adoptado y entrar en vigor. Una vez aprobado, dicen las autoridades europeas, el acuerdo se implementará de forma gradual. Rubén Gil. El primer paso afectará a los contratos a corto firmados antes del 17 de junio de 2025, que pasarán a estar prohibidos a partir del 25 de abril del año que viene si son de gas natural licuado y del 17 de junio de 2026 si son de gasoducto. En el caso de los contratos a largo plazo para las importaciones de gas natural licuado celebrados antes del 17 de junio de este año, esa prohibición se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2027 en línea con el 19º paquete de sanciones. La ruptura concluirá a más tardar el 30 de septiembre de ese año 2027 con el fin de las importaciones de gas por gasoducto. Con todo, el acuerdo prevé salvaguardas para los países que tengan dificultades para llenar los niveles de almacenamiento requeridos, ya que estos podrán retrasar la prohibición de gas por gasoducto hasta noviembre de 2027. El acuerdo incluye también disposiciones contra la elusión que se sumarán a la vigilancia y control que ya se lleva a cabo en aduanas, así como medidas para una mayor transparencia, seguimiento y trazabilidad del gas ruso en los mercados de la Unión Europea. Junto al fin de las compras europeas de gas ruso, el acuerdo prevé también la eliminación progresiva de las importaciones de petróleo procedente de Rusia, aunque sin plazos claros por el momento, aunque solo Hungría y Eslovaquia siguen dependiendo del crudo ruso. En este contexto, los Estados miembros tendrán que presentar planes nacionales de diversificación con medidas claras para sus suministros nacionales de gas y petróleo a más tardar el 1 de marzo de 2026. También deberán notificar a la Comisión en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del reglamento si tienen contratos de suministro de gas rusos o prohibiciones legales nacionales en vigor. La Comisión llevará a cabo una evaluación de los planes y formulará recomendaciones cuando proceda a más tardar 3 meses después de la recepción de esos planes. Donald Trump da un paso más en su presión a Venezuela al asegurar que comenzará muy pronto ataques por tierra dentro del país como parte de su campaña contra el narcotráfico. Vamos a empezar también los ataques terrestres por tierra, es mucho más fácil. Sabemos los caminos que toman, sabemos dónde viven los malos y vamos a empezar con esto muy pronto. Estas declaraciones de Trump suponen sin duda una escalada drástica respecto a su política hacia Venezuela. Ya no solo son sanciones o presión diplomática, sino que se habla de una potencial intervención militar terrestre. Si se concretan estos ataques sería un precedente muy serio con implicaciones regionales. Se podría generar rechazo internacional, tensiones con países vecinos e incluso un fuerte impacto humanitario. Maduro además podría haberse quedado sin margen para abandonar el país bajo un acuerdo de salvoconducto garantizado por Estados Unidos. Al parecer, Maduro habría propuesto a Trump abandonar el país siempre que él y su familia recibiesen una amnistía total, incluyendo la eliminación de sanciones estadounidenses, el cierre del caso que afronta en la Corte Penal Internacional y el levantamiento de sanciones para más de un centenar de altos cargos venezolanos investigados por violaciones de derechos humanos, narcotráfico o corrupción. Trump se habría negado y le habría dado el plazo de una semana para abandonar el país. Ante este aumento de tensión, el Papa ha pedido al presidente estadounidense que no invada Venezuela y sugiere que se planteen presiones económicas y diálogo, pues en estos casos, dice el pontífice, quien sufre es el pueblo y no las autoridades. Llamamiento también al diálogo, el que ha realizado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. La crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos. Una solución democrática y, ante todo, dialogada y genuinamente venezolana. No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea. Y miramos ya la zona de Oriente Medio. Israel anuncia que reabrirá el cruce de Rafah para la salida de los gazatíes a Egipto, aunque aún no se sabe cuándo va a suceder. Manuel Fernández Avilés.
en los próximos días. Es todo lo que precisa el comunicado de Israel. Lo que sí especifica Tel Aviv es que la barrera se levantará exclusivamente para la salida de residentes de Gaza hacia Egipto y que serán las autoridades israelíes, en todo caso, las que decidan qué gazatíes podrán cruzar la frontera. Según Israel, esta decisión cumple el acuerdo de alto el fuego promovido por Estados Unidos, pero ese plan de 20 puntos firmado por Donald Trump en su artículo número 8 contempla la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones, es decir, también para entrar en la franja y no solo para la salida de gazatíes como propone ahora Tel Aviv. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu condició la apertura de este paso a que jamás devolviera a los secuestrados e implementara el marco acordado. A día de hoy en Rafah continúan aún atrincherados decenas de milicianos de Hamás y se han producido incidentes con tropas israelíes desde el alto el fuego. Actualmente, las tropas israelíes controlan más del 50% del territorio gazatí. Si bien en el acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre recoge su retirada total de la segunda fase, todavía queda pendiente la negociación a través de mediadores. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Conoces la fiesta de la Virgen de los Pegotes? Miles de personas disfrutan cada año de esta tradición, que desde 1745 ilumina con sus antorchas las calles de Nava del Rey, en el corazón de Valladolid. En nuestra ciudad verás cómo la Virgen es piropeada en cada calle, saborearás nuestras castañas asadas, el vino rancio. Tu paladar se asomará a unas costumbres únicas, a las que esperan mesa y mantel, parada y fonda. El 30 de noviembre y el 8 de diciembre, no te pierdas esta singular devoción que solo podrás vivir aquí, en Nava del Rey, Valladolid. Fiesta declarada de interés turístico nacional. En Gran Hotel Inglés, disfruta cada día de un clásico té inglés, servido junto a una torre de mini sándwiches, repostería casera y scones, servidos con crema fresca. Y si quieres una experiencia completa, acompaña esta propuesta con cava o champán. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. No te creas todo lo que te cuentan. Cada cuento puede tener varias versiones. Y esta vez, el cuento te lo voy a contar yo. Descubre a Cruella de Vil en 101 Dálmatas The Show. Entradas en laestacion.com. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaba una orden ejecutiva para crear Misión Génesis, un esfuerzo destinado a acelerar el descubrimiento científico a partir de la inteligencia artificial, de hacer progresar más a Estados Unidos. Hablaba de desafíos estratégicos, de áreas clave, de un esfuerzo coordinado para aplicar la IA a la ciencia. Y llegaba incluso a compararlo con el proyecto Manhattan. Acuérdense, ya saben, el desarrollo de la bomba nuclear, apretados por una guerra mundial. Fíjense en qué momento y en qué comparación insistía el presidente de Estados Unidos para dar relevancia a todo lo que
supone la inteligencia artificial y su implementación en la sociedad y la economía estadounidense. Por eso, y de eso hablamos ya con Pablo Sáez Hurtado, que es Senior Counsel en el despacho de Elvi de Inteligencia Artificial, además de muchas otras cosas, director general de BA Foundation, gestor ético en Odisea, bueno, un montón de cosas relacionadas en muchos casos con la tecnología y con la inteligencia artificial. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Misión Génesis, como digo, se presenta como un esfuerzo nacional, como esos proyectos que vertebran y que construyen un país. ¿Con qué propósito crees tú que Trump impulsa esta iniciativa de construir ese conocimiento y llega a equipararlo con el proyecto Manhattan? Pues precisamente eso iba a decir, que no está nada desencaminada la analogía, por la sencilla razón de que es un objetivo muy semejante. De igual modo que el proyecto Manhattan era una casi no decisión, porque no quedaba otra, era ineludible, de intentar evitar a toda costa que el Tercer Reich, la Alemania nazi, accediese a la bomba nuclear antes que Estados Unidos, porque sabían que si Hitler la tuviera, la hubiera lanzado en París, Londres, donde hubiera querido, y hubiera supuesto la esvástica en toda la orbe, lo que supondría algo terrorífico. Pues efectivamente ahora Estados Unidos, con esta iniciativa del proyecto Gemini, precisamente Génesis, lo que busca es hacer la misma filosofía, es decir, hay que intentar evitar a toda costa que un enemigo con una cosmovisión totalmente antitética a Occidente, que es la República Popular de China, alcance algo relativamente semejante a lo que fue la bomba nuclear, que es la singularidad tecnológica, es decir, la capacidad que pueda tener la inteligencia artificial, ya veremos si con la generativa o no escalará ese umbral, que tenga discrecionalidad y autonomía decisiva y que sea de un nivel cognitivo e intelectual muy superior a cualquier masa de doctores de cualquier materia del mundo. Y precisamente esa es la filosofía que hay detrás. Tenemos que aunar todos los recursos posibles, hacer todo lo posible, una alianza inédita entre la Casa Blanca y las grandes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley para intentar evitar a toda costa que ellos alcancen esta tecnología antes que nosotros, porque quien llegue a tenerla tendrá una economía mucho más competente, una capacidad de control ciudadana interna y externa mucho más capaz y también un ejército mucho más poderoso. Sabemos que hoy por hoy, o por lo menos ese es el consenso, Estados Unidos está todavía algo por encima de China. Pero también sabemos, y hablo de memoria, que en los listados internacionales oficiales de registros de patentes, quien más patentes registra es China, pero además con mucha diferencia, 48% del total, 13% Estados Unidos, que cuando estableces tips sobre los logros en materia de inteligencia artificial, los consensos son que la mayoría los están estableciendo desde China, y eso te hace posicionarte con un cierto respeto, me refiero, en esta carrera. O sea, no es una carrera ganada de antemano, ni mucho menos. Lo que cambia es el contexto. Aquí no es una guerra por un arma, es una guerra por una mejora de la sociedad. Tampoco lo veo tan necesario, ¿no? O sea, tan urgente. Bueno, necesario sí lo veo. Quiero decir, no está tu existencia en cuestión, quizá la existencia de tu modelo como el mejor, sí, ¿no? A ver, yo lo que diría es lo siguiente. El problema que tenemos de China es que China siempre ha sido un país que ha actuado en la clandestinidad. No necesita, como cuando se anunció el proyecto Stargate el 21 de enero del 2025, que era antes de este proyecto Génesis, la manifestación más semejante al proyecto Manhattan que había. Cuando salió el proyecto Stargate tuvo que anunciarlo el señor Donald Trump el día siguiente a acceder al poder, el 21 de enero, precisamente como un cowboy en la Casa Blanca. No, China no, actúa desde la clandestinidad y saca a finales de enero DeepSeek 2 días o 3 después de haberse anunciado el proyecto Stargate y generando un problema bursátil bestial porque había caído Nvidia, que era la empresa... Simplemente utiliza las armas de Occidente en contra de Occidente. Eso dice, es. A mí no me importa la bolsa estadounidense, pues yo boicoteo sus claves, ¿no? Correcto. Pero el problema de trasfondo es que donde sí hay un componente existencial es el siguiente. La bomba nuclear al final tuvo un componente, las bombas atómicas, tanto nuclear como de hidrógeno, tuvo un componente disuasorio, sorprendentemente. Y luego la otra paradigma, que es la carrera aeroespacial, al final riesgo sistémico no podría tener, salvo que una estación espacial penetrase en la atmósfera y cayese en la Tierra, ¿no? Pero en el caso de la inteligencia artificial todo va a depender de quién alcance antes la singularidad tecnológica podrá imbrincarle su sistema de valores. Y el sistema de valores de China es Confucio. Y es el control total para un objetivo de un fin que se vende como interés general, concreto y determinado de ciertas élites de China.
que es pues ese control de la población masiva que tiene monitorizada 24/7, por ejemplo, con el famoso social scoring que siguen allí, el carnet que tienen a estilo... Tus puntos como ciudadano. Efectivamente, y si eres buen ciudadano desciende o no, etcétera. Entonces, aquí el problema es, por ejemplo, en el caso europeo, que se ha hecho el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que es la única gran polo de poder del tema de la carrera a contrarreloj, o Tour de Force, si se quiere llamar así, por esta tecnología, si es que es técnicamente capaz, ha decidido que nosotros tenemos que poner guardarraíles, que tenemos que acompasarlo con unos principios éticos, es decir, al fin y al cabo con la mochila de Kant y de Kensel, porque tenemos el problema de la culpa de Auschwitz, ¿no? Por ejemplo, y no podemos renunciar a él como otros polos del mundo, ¿no? Pero ahí nosotros, por ejemplo, intentamos influenciar como los grandes proveedores de un modelo ético externalizable e internacionalizable y que vamos a poder llegar a un consenso de mínimos, pero que China y Estados Unidos, que tienen el control real de la tecnología, no van a ceder con ese sistema de valores. No se van a autolimitar, desde luego. Efectivamente, porque están en esa contrarreloj. Además se ve también, esto se ejemplifica muy bien viendo los avances de la productividad desde el año 2000 hasta ahora. En China y en Estados Unidos han sido exponenciales y es el lastre que tiene Europa, que al final es esto. Te pones límites a la hora de desarrollar y de apostar por la inteligencia artificial, tu productividad crece menos. O sea, al final, si lo llevamos a parámetros puramente económicos... Por cierto, no quiero que se me pase, has hablado de Stargate. Sí. Muchas alaracas, 500.000 millones, banco japonés de por medio. Sí. ¿Y? Ahí están haciendo centros de supercomputación. Claro. Ahora mismo el que gana la carrera es Elon Musk, pero ya, es que cuesta materializarlo, ¿no? Porque la gente lo que a veces no percibe es que el tema de la inteligencia artificial, sea generativa o no, requiere unos recursos telúricos y quiero decir, fácticos realmente de gran calibre. Necesita refrigeración con agua dulce, porque además el salitre destroza las CPUs, lo cual habrá reses que no tendremos que destinar agua dulce, requiere de planicies donde estructurar esos centros de supercomputación, esos grandes clústeres de tarjetas gráficas con centrales nucleares anejas que lo alimenten, o sea, y entonces por eso se está tardando en ejecutarlo, ¿no? Muy interesante, si uno lee la orden ejecutiva de Trump, que quien se encarga de esto es el Departamento de Energía, correcto, que va en línea con lo que tú estás diciendo. Eso es. Y al final hay cuellos de botella en este ámbito y nos encontramos con centrales nucleares que se están reactivando, Three Mile Island, pero al final en Europa, si quisiéramos ponernos las pilas, estamos desmantelándolas y en China están construyéndolas a destajo, incluso incorporando novedades como las centrales por torio, alimentadas por torio en zonas de desierto, que se transforma en otros materiales fisibles y que torio tienen muchísimo de la sintetización de tierras raras, mientras que plutonio y uranio no tienen, que tienen que importarlo. Me parece que estamos en dos momentos muy distintos de pensamiento. Sí, efectivamente. A ver, pues el problema de Europa otra vez es el tema de la sostenibilidad. También tiene su aquel, porque insisto que es que aquí vamos a tener que hacer una doble visión de la crisis malthusiana, la que teníamos por defecto y la que ahora tenemos que añadir el componente de los modelos del lenguaje, ¿no? Si es que es la vía que se va a utilizar para escalarlo hasta la singularidad, ¿no? Pero efectivamente es que el problema es que se va a necesitar sí o sí energía nuclear para alimentar estos centros de supercomputación, porque para escalar los modelos no solo necesitas más clústeres y más clústeres de tarjetas gráficas por detrás, sino también iteración y big data. Y entonces toda esa base, digamos, de volumen que hay que gestionar necesita que ser canalizada con energía y no va a servir otra energía que no sea la nuclear. Entonces, efectivamente, el impacto en la sostenibilidad es muy factible y no es... Por eso precisamente se ha encargado este departamento de Estados Unidos de hacerlo viable, ¿no? Para que no tengamos que arrasar toda la Tierra llenándolo de centros de supercomputación. Los SMR, los reactores encapsulados, tan interesantes, pequeñitos, más seguros, más factibles de montar en un sitio o en otro. Todo eso, pero no hay la misma capacidad de visión largoplacista en todas las sociedades. En absoluto. Lo estamos viendo. No. De hecho, en Europa se ha propuesto una alternativa, que son las gigafactorías, porque Europa lo que está jugando también, aparte de exportar, es a un nuevo concepto que además nosotros en el despacho es en el que creemos que es la inteligencia artificial confiable. Y luego cuando haces un plan de adecuación de implementación de inteligencia artificial de 360 grados, etcétera, o 180 grados en una organización, lo primero que quieren decir, oye, esto se tiene que compasar, porque a mí me viene muy bien esta potencia para mis empleados, pero esto hay que compasarlo, tiene que ser sostenible a nivel de no generar un daño reputacional, porque resulta que se ha vulnerado propiedad intelectual, protección de datos, que ha habido un problema con un agente de ciberseguridad gravísimo. Entonces, Europa juega a la inteligencia artificial confiable, que yo ahí sí que creo que puede proyectarse a nivel internacional, porque al fin y al cabo,
cualquier organización y cualquier empresa necesita maximizar su productividad y ahorrar el problema de no tener la ventaja competitiva que lo tiene quien sí lo implementa, más el lucro cesante de implementarlo frente a quien no lo implementa, pero también que sea confiable. Porque si no, la inversión que se hace se acaba llevando en pagar una multa, en tener un problema de riesgo reputacional, etcétera. Correcto. Me parece muy llamativo también, además de la apuesta por la legislación, aquí no digo que no haya más, pero yo, si me preguntas por modelos en Europa, te digo Mistral. Correcto. Y habrá alguno más, pero de gran difusión o de relativa gran difusión no hay más. En absoluto. Te pones a ver en Estados Unidos, te pones a ver en China, te pones a ver... Y es que te salen como setas, entonces vamos mal. Desde luego. Y además aquí en España y en Europa además somos un poco cochambrosos porque siempre vendemos como modelos propios, modelos que entre bastidores es una conexión API de un modelo, de un proveedor de terceros, de Silicon Valley, un ChatGPT, un Gemini, un Claude, un Grok, etcétera, o una solución open source asiática, entre muchas comillas lo de open source, con los problemas que luego va a dónde van los datos de destino. Porque desde luego se entrenan los modelos con esos datos y a dónde se alojan esos datos cuando yo uso un modelo open source. Y aquí jugamos a eso. Mistral es un modelo francés que tiene un componente que era positivo hasta que Grok 4.1 salió, que es impresionantemente rápido en la respuesta y súper eficiente, que era la velocidad. Pero es un modelo técnicamente muy, muy nefasto. O sea, sí, que no está tan avanzado como y además otros. Tiene una inyección de capital recientemente de OpenAI bastante importante, lo cual hace que sea dubitativo ponerle la bandera francesa al 100%. Entonces... Has hablado de Silicon Valley, muy interesante también. Hablamos del proyecto Génesis, esa implementación, esa relación con San Francisco, con toda esa zona. He leído de pasada que está Darío Gil, un ex IBM, que es un subsecretario que está ahora incorporado al departamento de Trump, con lo que hay talento español en la implementación de todo esto. Al final está claro que este tipo de cosas, por mucho que sean de supervivencia nacional, de supervivencia de sociedades, tienen que hoy en día suponer esa ósmosis en la que fluya de lo público a lo privado y de lo privado a lo público. Absolutamente. De hecho, es sorprendente porque la revolución que supuso el proyecto Manhattan era una iniciativa de carácter público, una apuesta estatal, que recopilase a los mejores mentes de aquel momento para llevar la física nuclear hacia una materialización de una bomba, ¿no? Y precisamente eso era una iniciativa pública, pero en este caso, en el tema de la contrarreloj de la IA generativa, que es lo que ha resucitado todo el tema de la inteligencia artificial y es lo que se sospecha que puede llevar a escalarse hasta la singularidad tecnológica, ha sido toda una iniciativa de carácter privado. Por lo tanto, al final, lo que hace el proyecto Génesis es precisamente aglutinar el mayor esfuerzo posible de capital privado, de capital público, para un objetivo más allá de los intereses de afán de lucro de Silicon Valley, aunque Silicon Valley yo creo que ya va más allá del afán de lucro y va a la realidad de poder, a soberanía, si de poder pura y dura. un poquito a Peter Thiel y sus controvertidas afirmaciones, o a los más, a Curtis Jarvin, a todos los ideólogos relacionados con esa zona de Estados Unidos, esa ebullición. Nos queda poco tiempo, pero no me resisto a hacerte una pregunta que no me puedes responder, pero que quiero tu opinión. ¿Quién está más cerca de esa singularidad, Estados Unidos o China? Pues la verdad es que es muy difícil de explicar, de responder por el tema de la clandestinidad que tiene China. Pero yo diría que... No lo sé. Yo espero y deseo que sea Silicon Valley frente a China, por ese componente de que China lo va a instrumentalizar contra nosotros. En la ecuación no está Europa. No, Europa está totalmente fuera de la ecuación. Es más, hasta verano era el tercer polo, ahora no. Ahora son los árabes que desde julio ya Emiratos Árabes Unidos y Abu Dhabi hicieron una inversión bestial en centros de supercomputación en medio del desierto. Y ahora se está habiendo un nuevo traspaso precisamente en favor de la India. Por lo tanto, Europa quedaría relegada a quinta potencia internacional de inteligencia artificial. O sea, quinta. Entonces, Tremendo. No los espero que China no, desde luego. Tremendo. Bueno, ahí lo dejamos. Por lo menos hemos sembrado la semilla para reflexionar sobre cómo se puede empujar en algo que va a cambiar no sé si el futuro, desde luego, no sé el futuro desde luego, pero el presente igual también. Efectivamente. Pablo Sáez Hurtado, Senior Counsel en Inteligencia Artificial de Delvi, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, un placer. Y hasta la próxima. Muchas gracias, muy amable. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Chile vuelve a mirar hacia las urnas con un país que tiene en mente quizá una búsqueda de nuevo rumbo. La primera vuelta de su proceso electoral ha dejado un mapa político que habla de fracturas entre los votantes. Lo que decida Chile en la segunda vuelta condicionará no solo su vida interna, también su proyección exterior. Y por eso nadie mejor para hablarnos del cruce entre política doméstica y proyección internacional de Chile que Teodoro Rivera Neumann, rector de la Universidad Autónoma de Chile y exministro de Justicia y Exteriores del país. Teodoro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rafael. Aquí estamos. Teodoro, ¿qué claves políticas y sociales explican el comportamiento del electorado en la primera vuelta? ¿Reflejan tendencias de largo plazo, fragmentación, fatiga institucional, demanda de cambios dentro de la sociedad chilena? En Chile las personas aspiran a una mejora más rápida de su situación y en los últimos años hemos tenido un crecimiento económico de 1 o 2%, lo que es insuficiente para satisfacer las necesidades de la gente. Por tanto, la necesidad de un mejoramiento económico es fundamental en la decisión política. Lo segundo es la búsqueda de mayor seguridad o de recuperar la seguridad que ha existido tradicionalmente en Chile y que se ha visto violentada por una migración irregular, por el narcotráfico y por el crimen organizado, situaciones que son ajenas, vienen de otros países y están llegando a Chile. Esos dos factores creo que inciden fuertemente en la decisión de voto de las personas. La gente lo que quiere en definitiva es seguridad en lo personal y en lo institucional y quiere que existan mayores posibilidades de desarrollo económico. Uh-huh. Desde su experiencia diplomática, ¿cómo podrían diferir las orientaciones de política exterior según el candidato que gane? A ver, Chile tiene una política exterior relativamente que podríamos caracterizar de política de Estado. No existen grandes cambios. Y esto está dado porque el país es un país que está principalmente orientado a la exportación, por lo que nosotros buscamos en materia internacional es seguridad jurídica, predominio del diálogo y de los organismos internacionales. Y hoy día lo que se busca del ámbito internacional es el control de la violencia, del uso de la misma. Y por tanto es, como señalo, en cierta medida una política internacional. Uh-huh. Sin embargo, no es lo mismo que podría suceder si hay un candidato de derecha que probablemente va a ser más duro en materia internacional respecto de Venezuela y el rol que juega este gobierno en Latinoamérica, que un gobierno de izquierda, que probablemente tenga mayores consideraciones y mayor disposición de tolerancia respecto del gobierno de Maduro, que ha generado en Latinoamérica una tremenda inestabilidad, principalmente por la migración que ha producido en Venezuela. Hay que entender que en Venezuela más de 6 millones han migrado, dado el gobierno de Maduro de estos últimos 15 o 20 años. Uh-huh. Leía un artículo suyo sobre geoeconomía chilena y planteaba que el país tiene que pasar de una política exterior centrada solo en el comercio a una visión que articule energía, minería, ciencia, conectividad. ¿Cuál de los dos candidatos está más cerca de comprender ese giro geoeconómico y qué señales observa, si es que las observa en sus programas, en sus discursos? Mira, es bien interesante que cuando uno lee los programas de los dos candidatos, el tema internacional no ocupa un lugar relevante. Quizás porque como los programas también son programas de campaña, uh-huh, se orientan a la búsqueda del voto y el tema internacional es un tema más complejo, no siempre digerible por la población que vota. Por tanto, uno mira los programas son relativamente escuálidos, breves, sintéticos en materia internacional. Pero me parece que a pesar de eso, un gobierno de derecha o centro derecha apostará a una relación más armónica con los Estados Unidos, mientras un gobierno más de izquierda buscará tendrá una relación más distanciada. Lo que nosotros apostamos como un país de tamaño medio latinoamericano es principalmente, por un lado, la apertura de los mercados. Nosotros somos un país que exporta lo que produce y, por otro lado, tenemos que ofrecer seguridad jurídica a las inversiones que se realizan, uh-huh, en Chile. Chile es un país que tiene muchos minerales, también tiene tierras raras. Chile también tiene una gran capacidad de generación de energía, tanto en el desierto de Atacama como en el sur de Chile, por los vientos permanentes que hay. Y por tanto, este es un país que tiene que ofrecer, por un lado, exportación de productos de calidad
y por otro lado seguridad jurídica para que la empresa extranjera se instale en Chile con tranquilidad y desde aquí utilice a Chile para llegar al resto de los países iberoamericanos. Hablaba, señor Rivera, de litio, de cobre, de recursos marítimos, de tierras raras, que son piezas centrales todas en el nuevo tablero de equilibrios globales. ¿Qué oportunidades puede tener Chile para posicionarse en esas cadenas de valor, de recursos que son fundamentales en la geopolítica actual? Bueno, mira, hoy día los países de tamaño medio están sometidos a las presiones de las grandes potencias que luchan por tener una mayor hegemonía, cada una de ellas. Me refiero principalmente a los Estados Unidos y China. Y el gran desafío es mantener la independencia en la toma de decisiones, poder discriminar qué inversiones son buenas y qué inversiones son malas o son negativas para los países, etcétera. El hecho que uno tenga materiales estratégicos sí es un factor de negociación, también es un factor que incrementa la presión y es por eso que es tan importante que el país garantice previsibilidad a las inversiones que se realizan en Chile. Uh-huh. Las inversiones pueden ser el antesala de un conflicto si tú permites la inversión y luego generas el rechazo de las mismas. Por eso, insisto, el país Chile es un país de tamaño medio, ubicado en Latinoamérica, que tiene una alta estabilidad institucional, reglas claras, y lo que tiene que hacer es ser ahora más atractivo y competitivo para que las inversiones lleguen con mayor intensidad al país. Leyendo sus argumentos, hablaba también de priorizar corredores logísticos, nodos portuarios, redes digitales, pero claro, uno se pregunta, ¿hay conciencia política suficiente en torno a la urgencia de esos saltos estratégicos o se siguen leyendo los espacios como territorio, no como infraestructuras potenciales? A ver, como he señalado, existe una cierta tradición de política de Estado en materia internacional y eso nos permitió, por ejemplo, aprobar el primer cable marítimo que va a unir Sudamérica con Australia y luego con Asia-Pacífico. Ese cable llega de Valparaíso, Chile, a Australia y luego hacia Pacífico y mejora la conectividad y permite el 5G. Estos son proyectos que por su naturaleza, por su envergadura, trascienden los gobiernos y eso es bueno. Igualmente, si nosotros queremos que el norte de Chile, que es un tal desierto, y los minerales están ahí, sea también lugares de entrada y salida del resto de los minerales de América del Sur, tenemos que ponernos de acuerdo con Argentina para que toda la producción del noreste argentino, me refiero a Salta y otros que están al otro lado de la cordillera de los Andes, pero que están muy distantes de los puertos de Buenos Aires y otros, pasen por Chile. Y para eso se requieren nuevamente disposiciones y miradas de mediano a largo plazo. Hay que ser capaz de pensar los países en esas dimensiones para que los países puedan así enfrentar los desafíos que se les presentan. Tener políticas de corto plazo en materia internacional siempre es una equivocación o puede llevar a equivocación. Claro. Mencionaba antes la estabilidad institucional chilena, tradicional, históricamente uno de los principales activos del país. Pero ¿cómo evalúa usted hoy ese capital institucional después de años que se han visto como de cierta polarización, de cambios intensos en la agenda social? ¿Sigue siendo un valor diferencial de Chile en la región o está algo más débil? A ver, yo creo que todos estamos conscientes que el mundo está hoy día mucho más inseguro que antes. Hay más inestabilidad institucional interna y también hay inestabilidad política. Pensemos lo que pasa hoy día en Europa, la confianza en la OTAN, y la confianza en la capacidad de los países de ayudarse recíprocamente, el uso de la fuerza que se está ejerciendo hoy día en Ucrania, etcétera, son cosas que hace quizás unos años los veíamos como imposibles. La inestabilidad internacional también se refleja en las inestabilidades nacionales. Ahora, lo más probable es que el candidato Kast sea quien gane las elecciones por la diferencia de fuerzas que apoyan uno y otro. Y uno de los grandes desafíos que tiene él es recuperar la senda de un mayor crecimiento del país, modernizar las estructuras, hacerlas menos burocráticas y ofrecer como uno de los activos de Chile su estabilidad política. Porque la gente cuando invierte en el extranjero
quiere tener estabilidad en términos de saber lo que invierte hoy día y lo que obtendré mañana como utilidad. Pero si eso no está garantizado, lógicamente que las inversiones son más reacias. Siendo conscientes de esa política de Estado en lo internacional que nos contaba, si tuviera que identificar las 3 prioridades geopolíticas que el próximo gobierno no puede eludir de ninguna manera, ¿cuáles serían? Mira, una estabilidad, un tema que el próximo gobierno no va a poder eludir es clarificar su relación con Estados Unidos, donde el actual gobierno ha buscado elevar la conflictividad con los Estados Unidos, cuestionando sus políticas externas. Yo creo que es un error. Estados Unidos sigue siendo la máxima potencia mundial y su líder tiene un comportamiento a veces que son más erráticos y por tanto buscar un conflicto con los mismos es un error principal. Es decir, un tema es estabilidad internacional. Lo segundo creo yo que es importante en materia internacional, que nosotros tenemos el combate del narcotráfico y el combate del crimen organizado. Chile no produce drogas, pero dado que nuestros puertos son grandes puertos exportadores, se pretende utilizar los puertos chilenos para la exportación, porque el combate al narcotráfico sigue siendo un tema principal. Y el tercer tema yo creo que es muy importante es el futuro, me refiero al futuro de la Antártida, que de Punta Arenas a la Antártida estamos hablando de nada, en distancia, la protección del medio ambiente y los impactos que atendiendo los cambios de clima en los desplazamientos de las personas. Creo que medio ambiente, desplazamiento de personas, seguridad en todo punto de vista y luego estabilidad internacional, respeto de las estructuras, yo creo que son grandes temas que tenemos por delante. Pues con esas reflexiones nos quedamos. Teodoro Rivera Neumann, rector de la Universidad Autónoma de Chile y exministro de Justicia y Exteriores. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Rafael, y muchas gracias por la posibilidad de dirigirme a tantas personas a través de la radio. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos... Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda. Ay, vale. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. Con la llegada del otoño, tu cuerpo necesita más defensas. Judas Plus de Sol Naturaleza es el aliado natural que combina vitaminas, minerales y extractos como el hongo ostra para reforzar tu sistema inmune, aumentar tu vitalidad y protegerte en los meses de frío. No esperes a caer enfermo. Cuídate desde dentro con Judas Plus. Pregunta en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.